La luz de la mañana se filtraba suavemente por las persianas de la oficina de Camila. Ella se recostó en su silla, con el teléfono apoyado contra la oreja. Solo quería escuchar tu voz, dijo con una sonrisa tenue, apartándose un mechón de cabello. Del otro lado, la voz de Silas era cálida, tierna. Siempre sabes cómo hacer que mi día empiece mejor. Ya te extraño, respondió él. El corazón de Camila dio un pequeño vuelco al oírlo. Llevaban 5 años casados, aunque sus agendas se habían vuelto caóticas. Ella intentaba creer que el cariño seguía allí. ¿Cena esta noche?, preguntó con esperanza. Por supuesto, solo tú y yo, la tranquilizó él. Intercambiaron algunas palabras más. Camila soltó una risa suave. Está bien, te dejo, murmuró. Te amo, dijo él. Yo te amo más. Ella tocó la pantalla para finalizar la llamada, pero se dio cuenta de que no lo había hecho bien. Un momento de estática siguió, y de pronto, la llamada continuó. Al principio, pensó que era un simple retraso. Iba a colgar, pero entonces volvió a oír a Silas. Esta vez, su voz ya no era dulce. Lo creyó otra vez. Soltó, entre risas, un tono burlón en sus palabras. El corazón de Camila se ralentizó. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono. Antes de que pudiera procesarlo, otra voz se sumó, una voz femenina. Está tan desesperada por ser amada. Es patético. Las risas que siguieron le helaron la sangre. Esa voz, esa risa, era Lilian, su mejor amiga, su dama de honor, la mujer que había llorado junto a ella en su boda. Camila no dijo nada, se quedó congelada, el teléfono aún pegado al oído. Del otro lado, seguían riendo, 2 personas riéndose de ella a sus espaldas. El estómago se le encogió. No era solo traición, era humillación disfrazada de amor. Sus oídos zumbaban, pero no colgó. Su respiración se volvió corta, mientras el peso de ese momento caía sobre ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo dentro de ella se rompió, en silencio. Jamás imaginó que esa llamada sería el inicio del colapso, de todo lo que creía real. Camila permaneció inmóvil en su silla, el teléfono aún en su oído. El aire de su oficina se volvió denso, sofocante. Su pulso retumbaba en su cabeza, mientras intentaba entender lo que acababa de escuchar. La risa de Lilian, inconfundible, cruel, seguía allí, como humo que no se va. Cree que todavía me importa su triste diario, continuó Lilian. Escribe como si viviera en un cuento de hadas. Y tú haces de príncipe azul a la perfección. Camila apretó la mandíbula, sintió el calor subirle por la garganta, rabia y dolor. Sus dedos temblaban. Pero no cortó la llamada. No podía. Era como ver un accidente en cámara lenta, y ella era quien conducía, y a la vez, quien recibía el impacto. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lilian, ahora con voz suave. No, respondió Silas, está demasiado envuelta en nosotros como para ver la verdad. Camila por fin bajó el teléfono, lo dejó sobre su regazo, como si la hubiera quemado. Su corazón no solo estaba roto, estaba humillado. Le había dado a Lilian todo, su confianza, sus lágrimas, sus triunfos. A Silas, ella había construido su vida junto a él. Lo creía su compañero, su refugio. Ahora, esa voz cálida sonaba como veneno. Permaneció minutos en silencio, mirando el borde de su escritorio, respirando con dificultad. La traición no fue como una bofetada, fue como una lenta asfixia. Cada sonrisa, cada comida compartida, cada broma entre Lilian y Silas, ahora le resultaban repugnantes. ¿Por qué?, susurró para sí. Ni siquiera pudo oír su propia voz. ¿Por qué me harían esto? Sintió el peso del mundo aplastarle el pecho. Esa llamada no solo reveló una traición, la despojó de su dignidad. Y aún así, el sol seguía entrando por las persianas, los papeles seguían desordenados en su escritorio. Camila lo entendió. Esto no era solo una infidelidad, era la manera en que la menospreciaban, y eso dolía aún más. Cuando al fin se puso de pie, su cuerpo se sentía ajeno, como si caminara entre cemento húmedo. Miró su mano izquierda. La alianza brilló bajo la luz, como burlándose de ella. La giró lentamente. Ese símbolo tan querido, ahora le parecía un grillete. Se dejó caer en el sofá de su oficina. Los recuerdos volvieron, nítidos, afilados. Lilian siempre había estado allí, cuando perdió el trabajo, durante el aborto espontáneo, en las noches de llanto. Tengo tanta suerte de tenerte como amiga, le había dicho una vez, apoyando la cabeza en su hombro. Ahora, ese recuerdo le sabía amargo. ¿Cuánto tiempo llevaba Lilian fingiendo? ¿Cuánto tiempo llevaba Silas mintiendo? La traición no fue una grieta, fue un derrumbe. Volvió a alzar el anillo, y susurró, ¿qué hice yo para merecer esto? Su mente la llevó a la última noche en el balcón con Silas. Tomaban té. Él le sostenía la mano, le besó la sien y dijo, podemos con todo, juntos. Y ella le creyó, como una tonta.
Recordó aquella misma noche cuando Lilian apareció sin invitación, con vino y risas, deslizándose en su espacio como una segunda esposa, pero Camila no lo vio entonces, lo confundió con amor, su ingenuidad le dolía. Ahora miraba por la ventana, su oficina daba a una calle tranquila, con gente caminando con cafés y portafolios, ajenos a la implosión que ocurría dentro de ella. Volvió a mirar su mano, con calma y cuidado, se quitó el anillo, lo dejó sobre su escritorio, mirándolo como si fuera un ser vivo lleno de mentiras. Por ahora no lo tiraría, no todavía, no era solo un anillo, era una prueba, la evidencia de que había amado, y que la habían traicionado. Su dolor no era ruidoso, era aterradoramente silencioso, enroscándose en ella como humo bajo una puerta. Esa tarde, Camila estaba en el sofá de la sala, con las piernas recogidas, la televisión murmurando de fondo, sin que ella lo notara. La casa estaba inusualmente silenciosa, pero su mente no. Cada tic del reloj de pared, cada susurro del viento contra las ventanas, sonaban más fuerte que de costumbre. Sus manos estaban frías, no levantó la vista hasta que oyó el tintineo familiar de las llaves. Silas había llegado, el estómago se le revolvió. Cariño, llamó él al entrar, sonriendo, con una bolsa de comida para llevar. Te traje tu arroz favorito de Dileas. Ella asintió, sin levantar la mirada del cojín que apretaba. Silas se acercó, se inclinó y le besó la frente. ¿Día difícil?, preguntó. Camila esbozó una leve sonrisa, le costó no estremecerse, su aliento seguía tibio de mentiras. Y sin embargo, él estaba allí, normal, desprevenido, amoroso. No tenía idea de que ella sabía la verdad. Silas se sentó a su lado, desenvolviendo la comida, hablando del tráfico y de un proyecto en el trabajo. Camila respondía con breves asentimientos, respuestas cortas. Él no notó el cambio, o tal vez sí, pero no le importó. Al tomar el tenedor dijo: por cierto, Lilian planea un día de spa el mes que viene, deberías ir, lo necesitas. Al oír ese nombre, Camila se tensó. Lo pensaré, respondió con voz calma, casi ensayada, pero por dentro gritaba. Estudió su rostro mientras hablaba, la forma en que sus ojos brillaban, el hoyuelo que aparecía al reír, y se preguntó cómo alguien podía fingir cariño con tanta facilidad. Quiso gritar: te escuché, pero algo la detuvo. No era miedo, era estrategia. No le daría el gusto de un estallido, no todavía. Camila decidió en ese momento que su silencio sería su arma, y sonrió amplia, cálida, convincente. Por primera vez en años, su sonrisa fue una mentira completa. En los días que siguieron, habló menos y observó más. Se movía por la casa como una sombra silenciosa, anotando los patrones de Silas, a qué hora llegaba, cuando tomaba el teléfono, como dudaba antes de responder ciertos mensajes. Ya no hacía preguntas, no porque no quisiera respuestas, sino porque ya tenía la más dolorosa. Él no la amaba de verdad. Su silencio fue tan constante que Silas comenzó a notarlo. Una noche, mientras estaban en la cama, de espaldas el uno al otro, preguntó suavemente: ¿has estado callada últimamente? ¿Todo bien? Camila miró la pared, con la garganta seca. Solo cansada, dijo. Era la única verdad que podía dar sin temblar. Cansada de fingir, cansada de ocultar su dolor, cansada de escuchar sus voces repetir en su mente, como una grabación maldita. Comenzó a escribir en un diario de cuero que no tocaba desde hacía meses. Se convirtió en su refugio, su única forma de gritar sin hacer ruido. Escribía recuerdos que ahora se sentían manchados, los votos de boda, el brindis de Lilian, los fines de semana que habían planeado. También anotaba preguntas que nunca podría hacer en voz alta. ¿Alguna vez quisiste las palabras que me susurraste? ¿Y cómo pudieron sentarse frente a mí con caras serias y abrazarme? Silas vio el diario una vez y se burló. ¿Volviste a ser poética? Ella forzó una risa. Algo así, murmuró, cerrándolo rápido. En verdad, cada página estaba manchada de devastación silenciosa. No era la rabia lo que la consumía, era el duelo por la pérdida de dos personas, a las que amó y confió más allá de toda razón. Sin embargo, cada mañana se levantaba, se vestía, preparaba el desayuno, existía en ese espacio entre la ruptura y la supervivencia, esperando algo, cualquier cosa, que tuviera sentido. Una tarde, mientras miraba sin ver su computadora, el teléfono de Camila vibró con un mensaje de Lilian. La notificación le apretó el pecho, con desgana. Lo abrió. Era un meme, una caricatura de una pareja acostada en la cama, la mujer con los ojos bien abiertos, y el hombre roncando profundamente. La leyenda decía: yo fingiendo que no estoy pensando demasiado, mientras él duerme como un tronco. Camila lo miró largo rato, con los labios apretados. Luego apareció el texto debajo: esto eres tú.
cariño, jaja. Tú y tus espirales de ansiedad nocturna. La audacia la hizo parpadear, sintiendo un calor detrás de los ojos. No respondió, no pudo. La mujer que había ayudado a organizar su fiesta de compromiso, ahora se burlaba de su sinceridad. Desde ambos lados de la pantalla, Camila puso el teléfono boca abajo, y caminó hacia el baño, cerrando la puerta con llave. Allí soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo. Sus ojos se posaron en el espejo, en la mujer que le devolvía la mirada. Aún vestida con confianza corporativa, pero emocionalmente desgastada. ¿Crees que soy una broma?, susurró, dirigiéndose al teléfono sobre el lavabo. Como si Lilian pudiera oírla. ¿Crees que soy demasiado débil para descubrirlo, demasiado tonta para verlo? Se echó agua en la cara, forzándose a no llorar. No les daría sus lágrimas, no hoy. De vuelta en su escritorio, abrió una página nueva en su diario y escribió una línea. Antes me reía de tus bromas, Lilian, ahora solo me pregunto si cada risa era a mi costa. Camila no borró el mensaje, lo dejó ahí como un silencioso recordatorio de cómo es la traición en la era digital, divertida, pero escondiendo 1000 puñales tras un solo emoji. Esa noche de viernes, Camila y Silas organizaron una cena para algunos amigos cercanos. Era algo que antes disfrutaban, pero esa noche se sintió como una actuación. Ella llevaba una blusa azul suave, que Silas había elogiado alguna vez. Lilian llegó la última, abrazó fuerte a Camila y dijo, te he extrañado. Camila devolvió el abrazo, cuidando no ponerse rígida. Yo también, respondió, la mentira suave en la lengua. La velada transcurrió entre risas, recuerdos compartidos y el tintinear de copas, pero Camila lo notaba todo, la forma en que Silas llenaba la copa de Lilian sin que ella pidiera, el contacto visual fugaz cuando compartían una broma privada, como Lilian se pasaba los dedos por el cabello cada vez que Silas hacía un chiste. Nadie más parecía notarlo, pero Camila ya no estaba ciega. Conforme avanzaba la noche, las conversaciones subían de tono, pero Camila se volvía más callada. Cuando alguien preguntó cómo iba el trabajo, ella asintió vagamente, dejando que otros llenaran el silencio. Su mente estaba en otra parte. Observaba a Lilian echar la cabeza hacia atrás en una carcajada, por algo que Silas dijo. Vio como los dedos de Lilian rozaron el brazo de Silas brevemente, al pasarle un plato. Ustedes dos siempre terminan los pensamientos del otro, bromeó un amigo. Lilian sonrió, pero Camila intervino antes de que Silas respondiera. Siempre han estado molesta y molestamente sincronizados, dijo con una risa suave, dejando que las palabras calaran justo donde quería. Hubo una pausa breve, lo justo para que Lilian la mirara. Camila sostuvo su mirada. Ya no era la esposa ingenua, ni la tonta desesperada. Algo no dicho pasó entre ellas. Ya no era amistad, era guerra, sin testigos, sin armas más que el silencio. A la mañana siguiente, Camila estaba en su rincón de lectura, rodeada del suave murmullo de los pájaros afuera y del lento tic-tac del reloj de pared. Su taza de té estaba intacta. En su regazo, un álbum de fotos, que no abría desde hacía años. Pasó las páginas, cada foto de repente cargada de una nueva traición. Una foto del cumpleaños de Silas el año pasado, donde Lilian se inclinaba un poco hacia él, mientras Camila cortaba el pastel. Recordó que entonces se sentía agradecida, porque su mejor amiga había ayudado a organizar todo. Ahora, esa misma sonrisa de Lilian le parecía hueca, calculada. Camila miró cada foto con atención, sus ojos agudos. En una, Lilian llevaba un collar que Silas dijo una vez que había comprado para la esposa de un compañero de trabajo. No lo pensó dos veces entonces, pero ahora, cada detalle tomaba una claridad siniestra. Sus pensamientos viajaron aún más atrás, a cuando Lilian insistió que Silas la acompañara a una tienda de muebles, porque Camila estaba ocupada con el trabajo, o cuando Silas llegó tarde a casa, diciendo que él y Lilian se habían quedado ayudando a un amigo a mudarse. Ella creyó todo. Camila se llevó la mano al pecho. ¿Cuánto tiempo?, se susurró. De verdad fui tan ciega. Tomó su diario otra vez, escribiendo fechas, ocasiones, excusas. Todo lo que ahora le parecía ensayado. Los hilos siempre habían estado ahí, tejiendo una red a su alrededor, mientras ella sonreía dentro, pero no fue solo la mentira lo que la rompió, fue la confianza que tenían en su ignorancia. No se escondieron bien, porque nunca pensaron que ella miraría, y esa fue la ofensa más dolorosa de todas. La vieron como alguien que necesitaba tanto amor, que no notaría cuando estuviera envenenado. Para el fin de semana, Camila necesitaba escapar de las paredes de su casa antes de que tragaran su dolor. Llamó a su prima Hannah, preguntando suavemente, ¿estás en casa? El temblor en su voz hizo que Hannah dudara un instante, antes de responder, siempre. Ven, sin preguntas, sin juicios, solo calor.
Cuando Camila llegó, Hannah la abrazó fuerte. Camila no dijo nada, no hacía falta. Hannah la llevó adentro, la arropó con una manta tibia, y preparó té. Se sentaron en silencio por un rato. Un silencio que solo el amor profundo de la familia puede sostener. Finalmente, Hannah dijo con suavidad: no tienes que hablar. Pero tampoco tienes que cargar con esto sola. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas contenidas. Miró alrededor de la sala acogedora de Hannah, las fotos enmarcadas, el aroma de las velas de canela, la música suave de fondo. Por primera vez en días, sintió que el pecho se le aflojaba. Cuando por fin encontró su voz, no entró en detalles. Escuché algo que no debía, dijo Camila. Hannah tomó su mano sin preguntar qué era. Camila añadió: me rompió más que el corazón. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Hannah apoyó la cabeza en el hombro de Camila. Sea lo que sea, no mereces vivir ese dolor sola, dijo. Esa noche, Camila durmió en casa de Hannah por primera vez en años. No tuvo pesadillas, solo un trozo frágil de paz, una que no sabía que necesitaba. Al día siguiente, en su casa, Camila se sentó junto a la ventana, con su diario abierto sobre las piernas. La luz del sol se derramaba sobre las páginas, mientras comenzaba a transcribir línea por línea lo que había escuchado durante esa llamada: el tono de Silas, la risa de Lillian, las frases exactas. Lo documentó todo con una claridad implacable, como si escribiera una declaración para un juicio. Necesitaba ponerlo en papel para dejar de engañarse a sí misma con dudas. Su letra temblaba, pero no se detuvo. No se trataba de confrontarlos, al menos, no todavía. Esto era recuperar su realidad. Si no podía gritar, escribiría. Si no podía irse aún, se prepararía. Cada palabra en la página era un pedazo de sí misma, que estaba cosiendo de nuevo. Cuando terminó la transcripción, pasó a la siguiente página, y escribió un título: lo que ellos no saben que yo sé. Bajo ese título, enlistó el contrato de arrendamiento, que Silas mencionó una vez casualmente, los viajes de trabajo que coincidían con las escapadas al spa de Lillian, su propio susto de embarazo el año pasado. Y como Silas parecía distante, no preocupado: alguna vez fui realmente tu elección, escribió al final. Cerró el diario, presionando la palma contra la tapa, buscando un anclaje. Su dolor seguía fresco, pero ahora tenía forma. Ya no era solo rabia flotante, se había vuelto un duelo silencioso y calculado, y dentro de ese duelo, algo nuevo empezaba a crecer. Claridad. No estaba lista para quemarlo todo, no todavía, pero cuando lo hiciera, sabía que no fallaría. Camila se paró frente al espejo, ajustando el vestido pastel suave, que había elegido cuidadosamente para el brunch de cumpleaños de Lillian. Su rostro tenía maquillaje sutil, sus rizos sujetos con delicada precisión. Se veía elegante, serena, pero por dentro el estómago le revolvía. Había rechazado 3 invitaciones esa semana, antes de aceptar finalmente esa. Si había un escenario para poner a prueba su compostura, era ese. El lugar estaba decorado con buen gusto, y la risa la recibió al entrar. Lillian brillaba en el centro de la sala. Cama, chilló, abrazándola. ¿Viniste? Camila sonrió, como si el abrazo no la asfixiara. Por supuesto que sí, dijo con fluidez. Vale la pena celebrar. No era solo una mentira, era una actuación. Cada segundo de ese día lo sería. Mientras el brunch avanzaba, Silas llegó con una caja grande, envuelta con una cinta dorada. Tuve que pelear con 3 personas por esto, bromeó, colocándola en las manos de Lillian. Lillian jadeó, rompiendo el envoltorio para revelar un juego de pañuelos de seda que había admirado en una boutique. Dios mío, lo recordaste, exclamó, abrazándolo. Camila observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más tarde, con champán, Lillian se volvió hacia ella y dijo: Silas es demasiado atento. Le sigo diciendo que está poniendo el listón muy alto para ti. Camila levantó su copa un poco. Está bien, respondió suavemente, algunos listones son ilusiones. La expresión de Lillian vaciló por un instante. Camila sostuvo su mirada. Era la primera vez que sus palabras tenían filo, y quería que cortaran. Nadie más notó el cambio, pero Camila sí. No estaba allí para derrumbarse, estaba allí para recordarles que no era ciega. Más tarde esa noche, sola en casa, mientras Silas decía que se encontraba con un cliente, Camila entró al dormitorio, y abrió el cajón de su lado de la cama. No fue paranoia, sino claridad. Encontró un sobre bajo unos documentos viejos, sin sellar pero doblado. Tenía una etiqueta con la letra de Silas. Continuará. El pecho le apretó, lo abrió lentamente, y sacó lo que parecía un contrato de arrendamiento. Sus ojos recorrieron los detalles, y el nombre que la golpeó fue Elmore, listado como corresidente. Su corazón aceleró, no por sorpresa,
sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Él estaba planeando un futuro con Lillian lo suficientemente abierto como para ponerlo por escrito. La cobardía de eso era casi risible. Colocó los papeles exactamente donde los encontró, y cerró el cajón con calma deliberada. Sus manos estaban firmes. Eso la asustó más que temblar. Significaba que su enojo se había convertido en algo más frío, más afilado. Se sentó al borde de la cama por un momento, mirando a la nada, antes de tomar su diario y escribir con tinta gruesa: están construyendo una vida, mientras yo sigo de pie en las ruinas de la que ellos destruyeron. No lloró, no más. Las lágrimas se habían secado hace días, y ahora su dolor se convertía en determinación. Cuando Silas volvió esa noche, la saludó con un beso, y una excusa casual de cliente prolongando la reunión. Ella sonrió levemente, asintiendo. Está bien, aproveché para organizar algunas cosas, y eso hizo. Estaba organizando sus pruebas, su verdad, y poco a poco su salida. A la mañana siguiente, Christian apareció sin avisar, con café y su humor habitual. Pensé en interrumpir tu paz del fin de semana, bromeó, mostrando las tazas. Camila lo dejó entrar, agradecida por la distracción, pero nerviosa al mismo tiempo. Christian, el hermano menor de Silas, siempre había sido amable, perceptivo, y extrañamente sintonizado con la energía de Camila. Mientras estaban en la sala tomando café en silencio, Christian inclinó la cabeza un poco y dijo: estás más callada de lo usual. ¿Todo bien? Camila se detuvo, mirando su café. Solo he estado pensando, respondió con cuidado. Él no insistió, pero tampoco dejó pasar el tema. Sabes, antes pensaba que tú y Silas eran el modelo a seguir, dijo suavemente. Ahora no sé qué estoy viendo. Camila lo miró, encontrando sus ojos. ¿Qué estás viendo, Christian?, preguntó. Él estudió su rostro un momento antes de contestar. A una mujer que está haciendo un gran esfuerzo para no desmoronarse frente a todos. Camila no respondió de inmediato. Su garganta estaba demasiado apretada. En cambio, ella esbozó una sonrisa débil y susurró: quizás estás viendo más de lo que deberías. Él dejó suavemente su café sobre la mesa. Quizás veo justo lo suficiente para saber que no estás bien, dijo, y que pase lo que pase, mereces algo mejor. Sus palabras eran tan sinceras, tan suaves, que Camila tuvo que parpadear para contener las lágrimas que amenazaban con romper su compostura. Apartó la mirada, asintiendo. Christian no insistió más. Sabía que no debía exigir confesiones de heridas que aún sangraban, pero su presencia le trajo algo que Camila no sentía desde hacía semanas: consuelo sin falsas apariencias. Por ese momento, eso fue suficiente. Camila estaba junto al espejo del pasillo, ajustando la bufanda alrededor de su cuello, cuando Silas entró en la habitación, vestido impecablemente con un traje azul marino. Estaré en Abuja 2 días, dijo mientras metía un cargador en su bolso. El cliente quiere una revisión del sitio, no debería tardar mucho. Ella no lo miró. Está bien, buen viaje, murmuró. Su voz era calmada, incluso solidaria. Silas se inclinó, le besó la mejilla y susurró: te llamaré esta noche. Camila sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Horas después, cuando él se fue, ella no esperó mucho para revisar la historia de Instagram de Lillian. Rara vez publicaba en público, pero hoy tenía un boomerang de una botella de champán abriéndose, en un apartamento acogedor que claramente no era su hogar habitual. Camila pausó el video y acercó la imagen. En el reflejo del vidrio, lo vio: hombros anchos, postura familiar, un hombre sosteniendo 2 copas. El nudo en su estómago se profundizó. Grabó la pantalla del clip y lo guardó. Esa noche, Silas le mandó un mensaje: llegué bien, día largo por delante, te extraño. Camila miró el mensaje, escribió descansa y luego lo borró. Apagó el teléfono. No necesitaba fingir esa noche. Su silencio ya no era confusión, ahora era deliberado. Se sentó en el sofá con su bata, mirando la pantalla en negro del televisor, escuchando el zumbido del refrigerador y el eco de su respiración. Ya ni siquiera intenta esconderse, susurró para sí misma. Tomó su diario y escribió una entrada nueva: el único algo real en este matrimonio es el silencio entre nosotros. Ya no tenía miedo a la verdad. La estudiaba, la documentaba, y en lo más profundo se preparaba para la tormenta que venía. Al día siguiente por la tarde, Camila abrió la puerta y encontró a Hannah con una bolsa de compras y una mirada decidida. Traje sopa, vino y silencio o conversación. Tú eliges, dijo, entrando sin esperar. Camila esbozó una sonrisa cansada. Las 3 cosas, en realidad, se acomodaron en la cocina, cocinando como en los días de universidad, con
el olor a tomate y tomillo llenando el aire. Después de un rato, Camila puso una copa de vino sobre la mesa y susurró, necesito contarte algo. Hannah no reaccionó, solo se quedó sentada, esperando. Camila exhaló profundamente y empezó, habló con ritmo lento y quebrado, sobre la llamada, las voces, las mentiras, los reflejos en las fotos, el sobre, con cada detalle. La mano de Hannah apretaba más la copa. Cuando Camila terminó, el silencio llenó la habitación. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas de rabia. Camila, ¿has estado viviendo esto sola?, dijo. Camila asintió. No podía decirlo en voz alta, lo hacía real. Hannah se levantó, rodeó la mesa y abrazó fuerte a su prima. Esto es real, pero tú también lo eres. Y juro que saldrás de esto más fuerte que ellos dos. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Hannah, dejándose sostener por primera vez en semanas. No quiero perder mi dignidad luchando contra ellos, confesó. Hannah se apartó suavemente. Entonces no luches fuerte, lucha con inteligencia, y lucha una vez. Solo una, pero también que nunca lo olviden. Los labios de Camila temblaron. Esas palabras no solo le dieron consuelo, plantaron una estrategia. El silencio que había elegido no era debilidad, era preparación. Esa noche, Camila se paró frente al espejo del baño, recién salida de una ducha caliente, con una toalla de algodón envuelta en la cabeza. Se miró, los ojos cansados, las sombras tenues bajo ellos, la curva de la boca atrapada entre la tristeza y la calma. Inclinó un poco la cabeza y susurró, ¿en quién te estás convirtiendo? Su reflejo no respondió, pero formuló sus propias preguntas. Camila tomó su crema hidratante, aplicándola despacio, como si cada movimiento recordara a su cuerpo, que todavía merecía cuidado. Recordó una época en que amaba los espejos, cuando se vestía con alegría, no con el peso pesado de mantener apariencias. Ahora, cada mirada en el espejo era como una evaluación. Estaba fallando en silencio. Se echó hacia atrás y estudió su figura, luego dejó caer la toalla sobre el lavabo. Su piel, sus curvas, su postura seguían intactas. No estás rota, se dijo en voz baja, solo te estás doblando para no quebrarte. Esa verdad le dio un pequeño consuelo. Se volvió hacia su armario. Eligió un camisón de seda que solía usar para Silas en noches especiales. No esta noche, esa noche. Lo usó para ella. Encendió una vela junto a la cama, se metió bajo las sábanas, no para dormir, sino para descansar su corazón. El diario estaba sobre la mesita, lo abrió en una página nueva y escribió, aún el espejo refleja mentiras. Cuando no sabes qué buscas. Pero esa noche, ella había mirado, y se había visto cansada, sí, pero presente, y eso era algo por lo que valía la pena aferrarse. Camila se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del dormitorio, rodeada de una caja vieja llena de recuerdos, cartas, fotografías, pases de abordar gastados, y tarjetas de cumpleaños polvorientas. Al fondo de la pila, había una memoria USB que no tocaba desde hacía años. La conectó a su portátil y abrió una carpeta llamada Preparativos de boda. Dentro había grabaciones de audio y notas de voz, de cuando ella y Lillian planeaban la ceremonia juntas. Al reproducir una, escuchó la voz de Lillian resonar por los altavoces. Si fuera tú, agarraría a Silas con las dos manos. Hombres como él no se encuentran dos veces. Camila se apoyó contra la pared, la ironía cortándole más profundo de lo que esperaba. En aquel entonces, esas palabras eran un consuelo. Ahora sonaban como una cruel broma interna. Se reprodujo otra nota de voz, Lillian riendo, diciéndole a Cama que dejara de darle tantas vueltas a la distribución de asientos, bromeando, al final del día, solo están tú y él, nada más importa. Los dedos de Camila se cerraron lentamente en puños. Lillian siempre se había presentado como la voz de calma cuando Camila dudaba, pero ahora entendía que Lillian no solo conocía sus vulnerabilidades, las había memorizado, guardado como munición. Me estudiaste, murmuró en voz alta, y luego me usaste. Su estómago se revolvió mientras seguía deslizando por los archivos. No los borró, en cambio, copió todo en una nueva carpeta en su escritorio y la llamó pruebas. La traición no solo ocurría ahora, había vivido, prosperado y resonado desde el pasado. En un almuerzo familiar en casa de su tía, Christian finalmente expresó lo que le pesaba. Estaban junto a la parrilla afuera, el ruido de los parientes y los niños amortiguado por la distancia. Pareces distraído últimamente, dijo Christian a Silas, entregándole una bebida. Silas se encogió de hombros, evitando la mirada de su hermano. El trabajo ha estado una locura. Christian tomó un sorbo lento y luego dijo con cuidado, no es solo el trabajo, hombre, es Camila. Parece vacía, como si estuviera en la habitación pero no en ella. ¿Lo ves, verdad? Silas soltó una risa seca. Es sensible,
Siempre lo ha sido, eso hizo que la mandíbula de Question se apretara, no la ignores así, antes te iluminabas solo hablando de ella, ahora actúas como si fuera una carga. Silas se removió incómodo, mira, no sabes todo, Question se acercó más, entonces dime. Porque odio verla desvanecerse así, y tú, actúas como si no tuvieras responsabilidad alguna, Silas murmuró, quizás simplemente ya no estamos en sintonía, los ojos de Question se entrecerraron. No te desenlazas de alguien como Camila a menos que haya saltado del barco, hubo una larga pausa entre ellos, Silas no respondió, Question no necesitaba que lo hiciera, el silencio decía suficiente. Si estás haciendo algo que no deberías, añadió Question, con un tono ahora cortante, solo recuerda que ella no es el tipo de mujer que se queda rota, ella se reconstruye sin ti, y se alejó, dejando a Silas solo entre el humo y las brasas ardientes. Era la primera vez que alguien obligaba a Silas a mirar lo que estaba destruyendo. La larga mesa estaba puesta con belleza en el centro del jardín de cama, llena de velas titilantes, platos blancos, y una lista de canciones seleccionadas que sonaba suavemente de fondo. Se suponía que sería una cena ligera con amigos cercanos, nada formal, solo calidez y risas, pero para Camila, parecía teatro, ella actuaba de anfitriona con gracia impecable, sirviendo vino, riendo en las bromas, y halagando los atuendos. Cuando Lillian llegó con un vestido floral, su brazo rozó el de Silas con una familiaridad casual, los ojos de Camila reaccionaron como un reflejo. Ustedes siempre combinan, bromeó una amiga, es como si compartieran un manual de estilo. Camila alzó su copa y dijo, oh, seguro que están alineados en más de una manera, las palabras eran veladas pero cortaban. Lillian tosió en su bebida. Silas miró a Camila, inseguro si solo había imaginado el hielo bajo su sonrisa. Mientras la noche avanzaba, Camila se sentó frente a las dos personas que sin saberlo la habían convertido en espectadora de su propia traición. Estudió su química, las risas sincronizadas, la manera en que Lillian buscaba la atención de Silas antes de hablar. Los demás no lo notaron, porque lo harían. Camila una vez también lo había pasado por alto, pero ahora la actuación era solo a medias para ellos, la suya era mejor, su corazón latía parejo, su postura nunca flaqueó, por dentro, catalogaba cada interacción como una investigadora forense. Cuando sirvieron el postre, Lillian dijo, Cam, esta tarta de limón sabe igual que la que hiciste en nuestro antiguo apartamento, ¿recuerdas? Camila sonrió, recuerdo muchas cosas, respondió suavemente, la sonrisa de Lillian titubeó. Fue el único momento en que mostró una fisura, pero Camila la vio, y fue suficiente para saber que la máscara se estaba aflojando. Esto no era solo una cena. Era el comienzo del ajuste de cuentas. Camila esperó hasta pasada la medianoche para sacar el sobre que había escondido bajo la caja del armario. Sus manos estaban secas, sus movimientos calmados, sin música, sin distracciones, solo su corazón latiendo firme, no porque no tuviera miedo, sino porque ya había superado el miedo. Se sentó frente al tocador, abrió el sobre y desplegó de nuevo el contrato de arrendamiento. Esta vez leyó cada línea como si fuera escritura sagrada, metódica, desapegada. La dirección le era desconocida, pero sus ojos se fijaron en la línea que lo confirmaba, cohabitante. Más Lillian A. No era coincidencia, ni iniciales para ocultarse, ni siquiera habían intentado disimularlo. Su respiración no se aceleró, su pulso no se disparó, simplemente cerró el documento, y se inclinó hacia adelante, susurrando a su reflejo, espero que hayan pagado el primer mes, porque yo estoy cobrando algo mucho más caro. Colocó el contrato sobre la cama, tomó su teléfono, y revisó los mensajes antiguos de Silas que ahora leían como líneas de teatro. Atrapado en el tráfico, cariño, reunión larga, te lo compensaré. Cada mentira tenía su sello de tiempo. Copió el contrato a una carpeta en su portátil titulada Salida. El nombre era deliberado. No era una misión de venganza, sino un plan de evacuación. La siguiente página de su diario decía simplemente, he visto suficiente humo, no esperaré a que el fuego me consuma. No lloró, no hubo dramatismo emocional. Solo una línea limpia y amarga, entre lo que fue y lo que ya no sería. Esa noche durmió con el sobre bajo la almohada, no porque la confortara, sino porque le recordaba una verdad simple. La verdad ya no se escondía en las sombras, ahora tenía firma y fecha. Camila se vistió sencilla esa tarde, una blusa blanca impecable, jeans oscuros, el cabello recogido en un moño bajo. No iba buscando confrontación, solo necesitaba verlo por sí misma. La dirección del contrato la llevó a un complejo de apartamentos modesto en una calle tranquila. Estacionó a 2 edificios de distancia y caminó despacio, cada paso medido, de pie al pie de la escalera.
Miró hacia la unidad del segundo piso que aparecía en el papel. Las cortinas estaban corridas, pero el balcón tenía 2 sillas, copas de vino sobre la mesita, y una bufanda femenina colgada despreocupadamente del barandal. Había unas zapatillas que reconocía junto a la puerta, y una sandalia que sabía que no era suya. Su pecho no se oprimió, sus labios no temblaron, simplemente se quedó allí, observando todo, como si estudiara la escena de un crimen donde la víctima había sobrevivido. No llamó, no tocó el timbre, se dio la vuelta en silencio, como una invitada que había cambiado de opinión. El aire se sentía más denso, pero sus pasos eran ligeros. Volvió al auto, bajó la ventana y se quedó unos momentos mirando al vacío. Por dentro, sus emociones no se desbordaron, se alinearon. Su silencio no era sumisión, era estrategia. No habría confrontación en esa puerta, ni gritos en un espacio prestado, que decoren su traición, que beban vino donde construyeron su engaño. Condujo despacio de regreso a casa. Pasando por el parque donde Silas le había contado que soñaba con criar hijos, recordó también esa mentira. Esa noche, se preparó su propia cena, la sirvió con cuidado, sirvió una copa de vino tinto y comió en silencio. Frente a ella, una silla vacía. Por primera vez, no se sentía sola, se sentía honesta. Question apareció de nuevo, sin avisar, pero justo a tiempo. Entró a la sala con una bolsa pequeña de comida para llevar. No sabía si habías comido. Pensé que arriesgaba, dijo con una sonrisa suave. Los labios de Camila se curvaron ligeramente. Siempre llegabas con comida cuando las palabras faltaban, respondió. Se sentaron lado a lado en el sofá, el silencio entre ellos cómodo. No explicó las sombras bajo sus ojos ni el peso en sus movimientos. Él no preguntó, en cambio, puso la bolsa en la mesa y la miró con una preocupación tranquila. Camila, ¿estás bien?, preguntó finalmente. Ella no mintió. Sacudió la cabeza una vez y susurró, estoy aprendiendo a estarlo. Question se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos en las rodillas y habló con suavidad. No sé qué está pasando, pero te he visto mantenerte firme en lugares que intentaron achicarte. No eres alguien a quien la gente simplemente olvida. Camila parpadeó rápido, pero una lágrima se escapó de todas formas. Él tomó su mano, sin romance, sin presión, solo presencia. No mereces silencio en un lugar que alguna vez prometió sostenerte, añadió. La voz de Camila tembló. Se burlaron de mí. Question. Él negó con la cabeza. No, se engañaron pensando que no despertarías. Esas palabras no curaron, pero suavizaron algo afilado dentro de ella. Se apoyó en él, recostando la cabeza ligeramente en su hombro. Por un momento, se permitió ser vista, no como una mujer que se sostiene, sino como una que redescubre qué significa ser sostenida sin condiciones. Eso era algo que Silas había olvidado, pero Question no. La noche estaba quieta cuando Camila abrió los ojos. Incapaz de dormir, el aire en su habitación se sentía denso, como si cargara el peso de todo lo que aún no había dicho. Se sentó, miró su teléfono largo rato, finalmente lo tomó y buscó el nombre de Silas. Sus dedos flotaron sobre el botón de llamada. Esto no sería una confrontación, sería una confirmación. Marcó, sonó una vez, 2 veces. Él respondió somnoliento. Cama, ¿todo bien?, preguntó con voz baja. No perdió ni un segundo. Sé del apartamento, dijo ella. Silencio, no de sorpresa, sino el tipo que confirma culpabilidad. Y sé quién es Elmore. Vi el contrato. Él contuvo la respiración un momento, luego murmuró, no deberías haber revisado mis cosas, no debería haber tenido que hacerlo, respondió con voz extrañamente calmada. Me quedé callada para ver hasta dónde llegarías. Ahora sé. Él comenzó a hablar. Camila, puedo explicar. Pero, ella lo cortó, no me insultes con cuentos, he escuchado suficientes mentiras en tu risa. Otra pausa. ¿Dónde estás?, preguntó con la voz quebrada por el pánico. No donde me dejaste, susurró, y sin esperar otra palabra, cortó la llamada. Sus dedos no temblaron, su pecho no se apretó, simplemente puso el teléfono boca abajo en la mesita y se recostó en la cama. No habría pelea espectacular ni gritos, solo esa llamada, una línea trazada clara en el silencio, y cuando minutos después el teléfono vibró con su nombre en pantalla, no contestó. Que se quede en el silencio que ella ya dominaba. Temprano a la mañana siguiente, Camila estaba de pie en el dormitorio con una maleta a su lado y un bolígrafo en mano. Había escrito muchas cartas en su vida, pero nunca una así. La página frente a ella no tenía disculpas ni acusaciones, solo verdad. Silas, empezó, no voy a enumerar lo que has hecho. Ya lo sabes, esta carta no es para que me entiendas, es para recordarme a mí misma que no imaginé nada
Mantuve mis palabras afiladas pero contenidas, no me voy porque sea débil, me voy porque finalmente recordé quién era antes de conocerte. Ella terminó la nota con una frase sencilla: para cuando leas esto, ya me habré ido hace mucho. Luego dejó la carta al lado de la cama de él, y junto a ella, el anillo que alguna vez le dio. No deteriorado, solo devuelto, recorrió la casa por última vez, sin lamentarse, sin rabia, simplemente lista. El eco de sus tacones resonaba en el suelo de madera mientras cruzaba la sala y echaba un vistazo al retrato familiar que aún colgaba junto a la chimenea. No lo quitó, lo dejó ahí, como recordatorio de lo que las apariencias habían ocultado. En la cocina, se detuvo un momento, tocó la manija del cajón donde antes guardaba sus cucharas favoritas. Hasta esos recuerdos se sentían ahora como mentiras. Camila salió al aire fresco de la mañana, con su bolso en mano y su diario guardado dentro. Su chofer esperaba en silencio. Cuando el auto arrancó, no miró atrás porque no quedaba nada a qué mirar. Solo una casa llena de cosas. No estaba escapando, estaba saliendo con dignidad, y eso lo cambiaba todo. Semanas después, Camila entró en un salón bien decorado para una despedida de soltera organizada por una amiga en común. No había planeado asistir, pero algo le dijo que era hora. Llegó con un vestido verde esmeralda ceñido. Su piel brillaba, su presencia era firme y serena. Un murmullo recorrió la sala, la gente susurraba, algunos desviaban la mirada, inseguros de lo que sabían o no. Lilian estaba junto a la mesa de postres, riendo, hasta que vio a Camila. Su rostro palideció un poco, su sonrisa se congeló. Camila no parpadeó, se acercó a la futura novia. La abrazó calurosamente y dejó una tarjeta de regalo en la caja. Luego, lenta y deliberadamente, se volvió hacia Lilian y sonrió. Solo que sus ojos no sonreían. Se acercó y le susurró al oído: tenías razón, estaba desesperada, pero no por amor, por la verdad, y ahora la tengo. Lilian se tensó. Camila se apartó y añadió con calma: ahora todos lo saben. Antes de que Lilian pudiera responder, Camila se giró y se alejó. Los murmullos crecieron tras ella, ojos siguieron su salida. No le debía explicaciones a nadie, pero su sola presencia habló por sí misma, sin gritos, sin enfrentamientos, solo gracia envuelta en revelación. Afuera, Camila exhaló profundamente y entró en su auto esperando. Ese momento no fue venganza, fue cierre. Había entrado en un cuarto lleno de historia, enfrentado la traición, de pie en tacones, y salido sin quebrarse. Esa fue su victoria, no solo ser libre, sino ser valiente. Silas estaba sentado al borde de su cama, apretando la carta que Camila había dejado atrás, como si el papel pudiera cambiar sus palabras de repente. El anillo que ella puso a su lado quemaba en su palma, pesado, simbólico, definitivo. La casa se sentía ajena sin su presencia, cada rincón resonando con el peso de su ausencia. Revisó su teléfono una vez más. No había mensajes nuevos, ni respuestas. Había llamado a su hermana, a sus colegas, incluso a su madre, quien le dijo con calma: Cama está a salvo. Eso es todo lo que necesita saber. Había ido a la casa de Hannah, pero ella lo miró fijo a los ojos y le dijo: no eres bienvenido aquí, Silas. No después de lo que hiciste. Él intentó defenderse: no sabes toda la historia. Pero Hannah cruzó los brazos y dijo: Camila no desapareció, Silas. Ella finalmente vio la verdad y se eligió a sí misma. Eso te aterra. No, por primera vez en años. Silas sintió las consecuencias de que su encanto ya no funcionara. Las mujeres que antes lo adoraban, Camila, Lilian, incluso su madre, ahora le ofrecían silencio o desprecio. Se sentó en el camino de entrada de su casa hasta la medianoche, esperando que ella apareciera, esperando que todo fuera solo una fase dramática. Pero cuando las luces siguieron apagadas y el silencio persistió, el pánico empezó a reemplazar al orgullo. Regresó adentro, caminando por las habitaciones con un silencio fantasmal. Su bufanda ya no estaba en el perchero, sus diarios habían desaparecido, solo quedaba el recuerdo de su voz, resonando en los espacios que él había dado por sentado. En un momento de desesperación, abrió su lado del armario. Estaba vacío. Su ausencia no era solo física, era quirúrgica, precisa, intencional. Susurró sin que nadie lo escuchara: Camila, vuelve. Pero no hubo respuesta, solo silencio, y por primera vez, él no pudo escapar de él. El mundo de Lilian no se derrumbó de golpe, se desmoronó en pequeños trozos silenciosos. Al principio, fueron los cambios en el tono de sus amigos durante las conversaciones, las dudas, la sutil exclusión de las invitaciones a brunch. Luego llegaron los rumores,
Susurrados con cuidado pero con una verdad venenosa, alguien vio a Kama salir de la despedida de soltera con la cabeza erguida, otra persona escuchó el susurro, y pronto la historia se deshizo. Su prometido Marvin fue el primero en enfrentarla. Una noche, estaba en la cocina, sosteniendo su teléfono. Lillian, ¿por qué tu nombre está en un contrato de alquiler con Silas? Ella tragó saliva. ¿De qué estás hablando? Tiró el papel sobre la mesa. Tengo un amigo en administración de propiedades, lo confirmó. Tú y Silas alquilaron un apartamento hace 2 meses. Ella intentó tomar el papel, pero él lo apartó. No me insultes fingiendo. Marvin no gritó, su voz se quebró, como lo hacen las voces suaves cuando el daño es irreversible. Camila. Confiaba en ti, yo confiaba en ti. Lillian se quedó paralizada. No significa nada, murmuró, pero las palabras sonaban vacías. Incluso para ella. Marvin negó con la cabeza y se alejó. Traicionaste a una mujer que habría recibido una bala por ti. ¿Y para qué? Un hombre que ni siquiera puede ser fiel en su propia casa. En cuestión de días, el compromiso terminó, el anillo de diamantes fue devuelto. Sus círculos sociales, antes vibrantes, se enfriaron, las invitaciones dejaron de llegar. Recibía miradas en la oficina, mezcla de lástima y juicio. Su caminar, antes confiado, por los pasillos se sentía ahora como un paseo de vergüenza. Llamó a Silas, enfadada. Me prometiste que tendríamos una vida, ahora lo he perdido todo. Su respuesta fue fría. Camila me dejó también a mí, los dos perdimos. Ese fue el golpe final. Lillian se dio cuenta demasiado tarde de que el hombre por quien apostó su mundo no tenía ni idea de cómo protegerlo ni protegerla a ella. Camila se sentó en un banco de madera al borde de un lago. Tranquilo, una brisa suave movía ligeramente las mangas de su blusa crema. En su regazo descansaba el diario que había cargado su dolor durante meses. Pasaba las páginas lentamente, cada una marcada con entradas llenas de confusión, decepción, descubrimiento y resolución, pero hoy, tenía la pluma en mano para escribir las palabras finales. Este diario comenzó con traición, termina con paz. Hizo una pausa y añadió, pensaron que estaba demasiado desesperada para ver la verdad. Pero la desesperación nunca me cegó, me enseñó dónde mirar. Exhaló profundamente, sus ojos brillaban. Pero no cayó una lágrima. La última página se sentía más ligera que todas las demás. Ya no necesitaba el diario para entender lo que había pasado, lo había vivido, soportado y salido al otro lado. Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho un momento, luego lo guardó con cuidado en su bolso. Una mujer que paseaba a su perro pasó y le sonrió. Camila le devolvió la sonrisa, pequeña, genuina, real. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso en los hombros ni dolor en el pecho. No sabía exactamente qué vendría después, pero ya no le tenía miedo. Su paz ya no dependía de validaciones, títulos o incluso justicia. Venía de saber que había caminado entre el fuego y se negó a convertirse en cenizas. Susurró para sí misma, sigo aquí, y en esa afirmación silenciosa, algo se asentó. No era venganza, ni arrepentimiento, solo liberación. Se levantó del banco y se alejó, dejando atrás la quietud del agua, pero llevando dentro de sí una calma que ninguna tormenta podría robarle jamás. La plaza del mercado zumbaba suavemente esa mañana, llena de vendedores anunciando precios y el aroma de pasteles recién horneados flotando en el aire. Camila caminaba entre los puestos, vestida con un vestido fluido color oliva, con un bolso tejido en la mano, disfrutando de la sencillez que antes había pasado por alto. Se detuvo cerca de un puesto que vendía pulseras hechas a mano. Sus dedos rozaron las delicadas cuentas cuando una voz familiar la llamó por su nombre. Se volteó y allí estaba Question, vestido casualmente con una camisa de mezclilla, sosteniendo una bolsa de naranjas y sonriendo como si el mundo no se hubiera derrumbado meses atrás. Siempre te gustaron los mercados, dijo, acercándose. Camila sonrió suavemente, sorprendida pero tranquila. Y tú siempre supiste dónde encontrarme. Permanecieron en silencio un momento, ninguno con prisa por romper la calma. Era un tipo de paz que no pedía explicaciones. Caminaron lentamente por los pasillos, sin prisas, con una conversación ligera al principio. Él le contó sobre un proyecto de mentoría juvenil en el que se había involucrado. Ella habló de los trabajos freelance de escritura que había tomado, historias de mujeres que, como ella, habían resistido y seguían adelante. Finalmente, se sentaron en un banco cerca del jardín del mercado, bebiendo jugos locales en vasos de plástico. Question se volvió hacia ella, con un tono más suave. No quiero asumir nada, Camila, pero si alguna vez te sientes lista, no para empezar de nuevo, sino para comenzar algo honesto, me gustaría ser parte de eso. Camila estudió su rostro,
con el corazón tranquilo. Gracias, dijo después de un momento, no voy a apresurar nada, pero ahora valoro la paz, y tu presencia se siente mucho a eso. No hubo promesas ni declaraciones dramáticas, solo dos personas que se encontraron en la intersección de la sanación y la posibilidad, y en ese momento, eso fue suficiente. Meses después, Camila estaba frente a una modesta audiencia, en una sala cálidamente iluminada, en un pequeño seminario para mujeres organizado por un grupo comunitario local. Detrás de ella, un cartel decía, recuperando la narrativa, voces que se eligieron a sí mismas, vestida con una blusa burdeos intensa y pantalones impecables, con su cabello natural recogido en un moño regio, irradiaba una fuerza silenciosa. Su voz, aunque suave, tenía peso. No estoy aquí para hablar como víctima, comenzó. Estoy aquí como alguien que se mantuvo en la línea el tiempo suficiente para escuchar la verdad. La sala quedó en silencio, ojos fijos en ella mientras compartía su historia. No los detalles sensacionalistas, sino las verdades emocionales, el momento en que la claridad reemplazó a la confusión, la decisión silenciosa de alejarse, el redescubrimiento de sí misma fuera de la sombra de otro. Sus palabras no estaban ensayadas, eran vividas, crudas, refinadas y redentoras. Miró al público y vio cabezas que asentían, lágrimas que rodaban silenciosas por mejillas. A veces el silencio se confunde con debilidad. Continuó, pero el silencio, cuando es elegido, es fortaleza, es paciencia. Es el preludio de algo poderoso. Una joven levantó la mano y preguntó, ¿cómo supiste que era hora de irte? Camila sonrió. Cuando quedarme significaba perderme más que irme, respondió. El público murmuró conmovido. Al terminar su charla, mientras los aplausos crecían, Camila cerró su diario sobre el podio, sus dedos descansando suavemente en la cubierta, bajó sin fanfarrias, pero con una larga fila de mujeres que querían darle las gracias. Aquella noche, caminó hacia su coche bajo el brillo plateado de una luna creciente, sus tacones firmes contra el pavimento, sin lágrimas, sin dolor, solo paz, no porque todo hubiera sanado, sino porque ella sí, y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Espero que hayas disfrutado este emocionante viaje. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Déjame saber en los comentarios. Tu opinión inspira más relatos épicos.